Buenas tardes, mi nombre es Constanza Rivero y hoy voy a estar moderando este homenaje. Les doy la bienvenida al 48º evento de nuestro ciclo de homenajes del 2021. El Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana hace ya varios años. La idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacemos una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes de empezar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado de asistencia si lo desean. Lo deben hacer a través de las redes sociales del club. El día de hoy conversaremos sobre el fundador del Banco de la Nación Argentina, el expresidente Carlos Pellegrini. Para comenzar, los invito a repasar brevemente el legado del considerado sostén del régimen oligárquico de 1880 a 1910 y el hombre de confianza de Julio Argentino Roca. Político, abogado, periodista, fundador del Jockey Club, ministro de Guerra y Marina de Nicolás Avellaneda, se desempeñó en la legislatura como diputado provincial, vicepresidente y presidente de la Nación Argentina, presidente del Banco Hipotecario Nacional y senador provincial. Fue consagrado presidente de la República en 1890 ante la renuncia a Juárez Celman, que si bien había implementado el unicato, fue superado por la crisis económica y el descontento político, sustituyéndolo en el cargo su vicepresidente Carlos Pellegrini. Su asunción se ciñe como el triunfo de la autoridad y la opinión al mismo tiempo, eliminando la censura y el estado de sitio y tomando como bandera la reforma electoral, que garantizará el voto secreto y libre, posteriormente utilizado por las facciones reformistas del Partido Autonomista Nacional al sancionar la ley Sáenz Peña. En términos políticos, el gobierno de Pellegrini se caracterizó por abogar en la igualdad de derechos y mejoras en las prácticas electorales, entre ellas el reconocimiento del derecho a voto político de las mujeres en el marco de los derechos civiles, y en términos económicos por la industrialización del país, la creación del Banco de la Nación Argentina destinado a otorgar créditos a la incipiente industria nacional y el saneamiento de las finanzas, superando en efecto la profunda crisis económica hacia la prosperidad inmediata e impulsando numerosas medidas en la defensa de interés nacional. Carlos Pellegrini, conocido como el piloto de tormentas, fue una de las figuras más emblemáticas de la época. Ha dejado una huella perdurable cuyo natalicio es digno de homenajear. Para este homenaje contamos con la participación de los siguientes disertantes: Carlos Hernández, director del Club de la Libertad; Carlos Moratorio, abogado y director del Club de la Libertad; Ernesto Badaraco, ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Administración de Negocios, programa de posgrado en Planificación de la Energía en EDF Francia, otras especializaciones de posgrado en Relación para la Energía y Administración de Negocios, director ejecutivo de la Fundación Carlos Pellegrini. En referencia a los tiempos de la exposición, cada orador tendrá 15 minutos, en caso de que quisieran redondear la idea se les podrá otorgar 5 minutos más. Mientras van exponiendo los oradores, pueden ir dejando sus preguntas e inquietudes en el chat y al final de las exposiciones de los oradores daremos inicio al conversatorio. Adelante, doctor Carlos Moratorio, entonces. Ahí estoy viendo, se me escucha bien. Muy buenas tardes. Y muy buenas tardes, es para mí un honor participar en este homenaje al piloto de tormentas, al impulsor del desarrollo nacional, así se titula en algunos lugares, a Carlos Pellegrini. ¿Quién era Carlos Pellegrini? ¿Por qué le hacemos un homenaje? Más allá de que fue presidente de la Nación, fue senador nacional, fue diputado nacional, fue ministro de Guerra, fue enviado por la Argentina a una serie de acuerdos financieros fundamentales para el desarrollo y la estabilización del país. ¿Quién era Carlos Pellegrini? Yo voy a acercar algunas opiniones de gente que lo conoció y que plasmó algunas semblanzas sobre este gran hombre, este verdadero prócer de la República Argentina. Según Miguel Ángel de Marco, dice que Carlos Pellegrini, que le decían el gringo, porque era de familia de inmigrantes, su padre había sido italiano, luego había pasado a Francia y luego había venido aquí para tareas que había sido convocado durante el gobierno de Rivadavia, que muchas de las cuales se frustraron por la inestabilidad del país. El gringo Carlos Pellegrini
bautizó su espada en la batalla de Tuyutí, desempeñó la actividad legislativa como diputado provincial y nacional. Fue ministro de guerra en la revolución de Tejedor por el tema de la capitalización de Buenos Aires, una revolución tremenda que enfrentó a las autoridades provinciales y nacionales. Fue senador, conocedor de las finanzas locales y externas, negociador de empréstitos necesarios para el proyecto de la generación del 80. Consejero en materia internacional, periodista de prosa elegante y fluida, impenitente viajero y perceptivo narrador de situaciones y personajes de su época. Es decir, Pellegrini era una personalidad. Pellegrini es una de las personalidades más importantes que tiene la historia argentina, y desde luego ese momento maravilloso a la par que lleno de crisis, caótico y de progreso que fue las últimas 2 décadas del siglo XIX en la Argentina. Paul Grusac dijo de él que era un piloto de tormentas, y Octavio Amadeo dijo: Pellegrini era jefe nato, en cualquier parte del mundo habría sido un conductor. Sus cualidades y defectos llevaban el sello de la grandeza. Si defecto fuera su acentuada protección a los amigos. Eso venía del corazón excesivo y era nobleza, porque era un hombre de bien. Y ya lo vamos a ver en una serie de actitudes, esa hombría de bien de Carlos Pellegrini. Nos dejó una profecía que si la leemos actualmente es muy triste para los argentinos, porque en sus últimos tiempos nos dijo que tengo la fe más absoluta de que al finalizar el siglo XX seremos no solo la potencia más grande de la América española, sino una de las más grandes del mundo. Así percibía a su patria Pellegrini. Y si no lo somos, decía Pellegrini, no será por culpa de nuestra política exterior, sino por causas internas. Es decir, la lucidez, la capacidad, la impronta de un hombre de hacer, de una generación de hombres de hacer. La trayectoria política de Pellegrini, bueno, muy dilatada. A nivel del funcionariado público, de los cargos públicos, empieza en 1868, cuando es nombrado por Sarmiento en la Secretaría de Hacienda para hacer una serie de gestiones, porque había que solicitar empréstitos, porque la Argentina estaba con muchos problemas de deuda acarreados por la Guerra del Paraguay. Luego tenemos la pertenencia de él al Partido Autonomista, del cual naturalmente por sus allegados era parte, pero eso se ve con mayor claridad a partir del año 1871. Él luego es candidato a diputado provincial de la provincia de Buenos Aires. En el 1872 es diputado nacional por Buenos Aires. Realiza ese año su tesis doctoral, de la que ya vamos a hablar, que es el derecho electoral. Y en 1878, a la muerte de Alsina, Alsina era el gran líder del Partido Autonomista, a la muerte de Adolfo Alsina, hay una división del partido y unos enfrentamientos partidarios, y desde ese momento Carlos Pellegrini acerca sus posiciones y va haciendo una sociedad política con otro de los grandes de la política y de la historia argentina, que es Julio Argentino Roca. Esa sociedad entre Julio Argentino Roca y Carlos Pellegrini le da una fortaleza al Partido Autonomista, una fortaleza a la conducción, que como veremos, cuando se rompe esa sociedad, empieza la debacle de ese sistema del Partido Autonomista Nacional y de esa hegemonía que tenía el Partido Autonomista en la vida de la nación argentina. No fue ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Guerra y Marina al finalizar la gobernación de Avellaneda, la presidencia de Avellaneda, hacia 1880,
hacia 1880, sí, y en el comienzo, y los 6 años de la presidencia de Roca. Le tocó, como dijimos, el tema de combatir en el tema de la federalización de Buenos Aires. Fue senador de la Nación de 1881 a 1886, vuelve a ser ministro de guerra en 1885 y 1886, y prácticamente sin hacer campaña, porque era ministro de guerra, le toca acompañar a Miguel Juárez Celman, que era el concuñado de Roca, que asume la presidencia de la Nación luego de terminado el primer mandato de Roca, que terminó en 1886. Le toca ser vicepresidente. Miguel Juárez Celman empieza a separarse del núcleo del partido, hace o intenta hacer su propia política, su propia hegemonía nacional con el Partido Autonomista. Se produce una serie de inconvenientes políticos internos y una serie de inconvenientes también en el desmanejo de las finanzas argentinas, desmanejos que tenían que ver con el crecimiento intenso de la Argentina, y no como en la actualidad, como en el endeudamiento o la debacle argentina, sino que eran crisis de crecimiento, que llegan a la famosa revolución del Parque de 1890, que se abordará en estas exposiciones y en estos homenajes que vamos haciendo. No quiero dejar pasar, y en 1890, entonces, a raíz de la revolución del Parque, tiene que renunciar Juárez Celman y asume de 1890 a 1892 Carlos Pellegrini, teniendo un gobierno que es el que lo caracterizó ante la vida y la historia nacional como el piloto de tormentas. Y eso se van a referir los siguientes oradores. No quiero dejar de expresar con mucha alegría que Carlos Pellegrini no perteneció al Club de la Libertad, pero sí perteneció al Club Libertad. Y para mí es una cuestión que no quería dejar pasar en este homenaje a Carlos Pellegrini. En 1863, siendo prácticamente un adolescente, un algo más que quinceañero, integra el Club Libertad, que era dominado por autonomistas y en el que participaba junto a Adolfo Alsina. Eran como incipientes, como núcleos, como lugares activos de lo que después serían los partidos, y tenían una actividad muy dinámica, y sus juventudes eran bastante bravas. Eran juventudes donde se discutía, donde se reunían, y donde a veces se enfrentaban de modo caballeresco, sí, pero bastante violento y bastante dinámico, por decirlo de alguna manera, con las barras de otros clubes, como el Club del Progreso, el Club del Pueblo, que integraba Bartolomé Mitre, y con su juventud, desde luego. En la presentación se habló del tema de que Carlos Pellegrini y el tema de la mujer y el tema del sufragio. Pellegrini comienza y hace en 1869 su tesis doctoral para el doctorado en jurisprudencia, haciendo una tesis sobre la cuestión del derecho electoral, que para él era muy importante porque nosotros sabemos cómo era toda la evolución y cómo fue toda la evolución de lo que fue la Argentina de la generación del 80, y todos estábamos contestes, y estaban contestes los que integraban esa generación, que el punto flojo que tenía era justamente la cuestión de su legitimidad, y su legitimidad por el famoso tema del sufragio, de la transparencia del sufragio y de la forma en que se elegían los candidatos, que después eran prácticamente los candidatos seguros para asumir las distintas responsabilidades públicas. Ese fue un tema de mucha preocupación de Pellegrini,
acentuadamente en el comienzo de su vida política y luego, como veremos, en los últimos años de la misma. Decía Pellegrini sobre el tema de la mujer: las mujeres deben gozar de paridad de derechos con los hombres respecto del voto. Esto es muy fácil decirlo actualmente, nadie se le ocurriría decir otra cosa, pero estamos en 1869. 3 países en el mundo habían autorizado el voto femenino. 3 países en el mundo. Y Pellegrini ya planteaba esta cuestión, y la planteaba seriamente, y la planteó en un escrito, que era su tesis, ante profesores que algunos, dice la historia, no vieron con tanta simpatía un planteo tan revolucionario. La debilidad moral e intelectual de la mujer, decía Pellegrini, no es debida a su naturaleza, es puramente resultado de su educación. Hay que reformar la educación de la mujer, abriéndole las puertas del templo de la ciencia y ofreciéndole el campo de la inteligencia en todos los ramos. Es decir, que la actitud de Pellegrini hacia la mujer era sumamente revolucionaria. Él era un hombre enérgico, él era un hombre que planteaba las cosas en formas siempre muy claras y frontales. E inclusive no tuvo ningún problema de plantear las cosas que tenía que plantear cuando él así consideraba, aun fueran en opiniones diversas a las de Julio Argentino Roca, con el que trabajaba continuamente, siendo primeramente su ministro, luego el vicepresidente, de alguna manera colocado por Roca en la fórmula con Juárez Celman, y luego cuando tiene que ser presidente de la nación, tiene que hacer un gabinete de unión nacional y le pide a Roca que lo acompañe, y Roca acepta ser el ministro del Interior luego de la Revolución del Parque. Es decir, es un equipo político, y un equipo político de 2 personalidades muy diferentes, pero que los llegaron a tener una gran confianza política, una gran amistad y una gran lucidez y coincidencia en sus metas. Muy bien, hablamos de lo que fue Juárez Celman. Juárez Celman estableció lo que se llamó el unicato. Quería unir la presidencia de la nación con el manejo político del PAN, del Partido Autonomista Nacional, quitarle fuerza a su concuñado Roca, y casi lo logra. Lástima que, como ocurre en estas cosas, la crisis económica, la crisis política y la crisis moral en la que llevó al final de su presidencia Juárez Celman, a la que llegó, lo hizo encontrarse con la Revolución del Parque de Alem, Aristóbulo del Valle y otros, y a tremendos enfrentamientos de los que eran sumamente novedosos, porque tanto Alem como del Valle y todo eran gente cercana al Partido Autonomista, cercana a la masonería, justamente, inclusive como era Carlos Pellegrini, es decir, eran gente del mismo núcleo político. Y sin embargo, provocaron un disenso armado, que ya abordaremos más adelante. Bueno, a Juárez Celman lo acusan de autoritarismo, corrupción, crisis económica, y se produce la revolución del 26 de julio de 1890, la Revolución del Parque. ¿Quién encabeza la represión? ¿Quién representa al gobierno para poner orden? El vicepresidente. El presidente medio borrado, con una actitud un poco dubitativa, y es Carlos Pellegrini el que una vez más se pone frente a la situación, y junto al general Levalle, otro caracterizado del régimen, logran ponerle fin a esta tremenda asonada de 1890. Pero, como dijo el senador Pizarro, la revolución está vencida, pero el gobierno está muerto. Bueno, ya sí, continuaremos luego hablando del gobierno de Carlos Pellegrini. El equipo político del PAN era un equipo político muy sólido, ¿no es cierto?
dijimos que Pellegrini lo acompaña como ministro a Roca, luego Roca lo coloca en la fórmula presidencial, luego lo acompaña Roca como ministro en ese gabinete de Unión Nacional, luego deciden realizar el acuerdo con Mitre. ¿Para qué era el acuerdo con Mitre que hizo Roca y Mitre en los 90? Para poder quebrar esa unión cívica que se había levantado en la Revolución del Parque y de esa manera poder tener una élite que siguiera gobernando el país de acuerdo a las metas originales, con las correcciones del caso, correcciones en cuanto a la moral pública, correcciones en cuanto a la situación económica y financiera del país. ¿A quién debían aislar? Debían aislar al líder de esa revolución, al que no le tenían fe, al que no lo tenían en el equipo, por decirlo de alguna manera, que es a Leandro N. Alem. Bueno, continuemos no nos vayamos con Alem y continuemos con Carlos Pellegrini. Dijimos que Carlos Pellegrini era alguien esencial en el equipo político de Julio Argentino Roca. Y en 1882 es elegido senador por la provincia de Buenos Aires. En 1881, perdón, es elegido senador por la provincia de Buenos Aires. Y ahí ocurre una cosa muy importante y sobre todo muy importante para lo que es la provincia de Corrientes. Roca tenía una serie de inconvenientes con las autoridades y con la provincia de Corrientes porque había jugado en contra de su candidatura a presidente y debido quizás a esas causas o debido a causas que tenían que ver, como lo expuso en su proyecto de ley, el proyecto de la ley 1149 de federalización de Misiones, le quiso sacar lo que hoy es la provincia de Misiones, se la quiso sacar del manejo del dominio de la provincia de Corrientes. Pellegrini se opuso abiertamente, siendo del equipo de Julio Argentino Roca, Pellegrini se opuso a que la nación le quitara una parte del territorio de Corrientes. Corrientes tenía el territorio de las misiones, una parte del territorio de las ex misiones jesuíticas. Y decía que se oponía porque el proyecto era inoportuno, impolítico e inmoral. Decía que la nación había puesto su mirada sobre Corrientes. Se lo estaba diciendo a Roca, a su socio político, al presidente de la nación. Le decía, la nación había puesto su mirada sobre Corrientes, pero no para fomentar su industria, movilizar su riqueza, sacarla de su incomunicación, sino solo para arrancarle un pedazo de su territorio, lo que él consideraba sumamente injusto. Decía, no hacía falta nacionalizar las misiones para avanzar sobre una actividad o un plan de coloniaje. Decía, el proyecto es violatorio de la Constitución Nacional. La Constitución no autoriza al Congreso a federalizar territorios de las provincias. Y llamó a Corrientes los hijos desheredados de la familia argentina. Por eso es tan importante, y fue el único que apoyó a que Corrientes no perdiera la provincia de Misiones, el actual territorio de Misiones, que se hizo federal, junto al voto de los senadores Baiviene y Gilabert. Ese fue Carlos Pellegrini, un hombre que cuando no pensaba como Roca, cuando no pensaba como sus correligionarios, lo exhibía, y lo exhibía públicamente. Ese era Carlos Pellegrini, un hombre, por eso tenemos la colonia Carlos Pellegrini, tenemos la calle Carlos Pellegrini, por eso en Corrientes es tan importante la figura de Carlos Pellegrini, porque defendió la soberanía de la provincia de Corrientes. Bueno, muy bien. Pellegrini
está lleno de situaciones en las que la nación lo necesitó y la nación obtuvo su compromiso. Roca obtuvo su compromiso, Mitre obtuvo su compromiso, y siempre volvió además a los más altos intereses de la nación. Hablamos del acuerdo que él refrendó entre Roca y Mitre, que era muy importante. ¿Y qué significaba ese acuerdo? Ese acuerdo significaba poner todo el esfuerzo al servicio de la idea patriótica de suprimir la lucha electoral a base de un franco y leal acuerdo que constituya el gobierno nacional sin exclusiones para nadie ni propósitos partidistas. Y así se pudo reencauzar lo que fue el proyecto de la generación del 80 luego de la Revolución del Parque. Luego de ser presidente de la Nación, sigue actuando en política, es presidente del Banco Hipotecario, vuelve a ser senador nacional. Continuamente era requerido para distintas misiones. En el 68-72 hablamos de que él tuvo que negociar el tratado para lograr un empréstito por las deudas que se tenían por la Guerra del Paraguay. En 1885, en plena presidencia de Roca, gestiona en Europa otro empréstito. Estos empréstitos eran complicados y eran difíciles de explicar y eran difíciles de exponer públicamente porque se garantizaban generalmente con los recursos de la aduana argentina. Entonces era un tema muy complicado de explicar y es muy interesante exponer todas estas cuestiones habida cuenta de los problemas que tiene hoy la Argentina. Pero claro, esta era una economía en crecimiento y con un proyecto político muy coherente y de toda una generación. Luego, en 1899, trabaja en una ley de conversión que rigió hasta 1935, una ley que rigió en la conversión de la moneda durante prácticamente 40 años. Y ahí Roca lo homenajea y lo condecora y le dice: mi querido Pellegrini, estos signos corresponden a los que ganan las batallas en el campo real de acción. Guarde pues esa medalla, mi busto, como un testimonio de su brillante triunfo parlamentario, con motivo de la ley sobre moneda y recuerdo de su amigo y compañero, Julio Argentino Roca. Y es también por uno de estos problemas que tenían que ver con la moneda, con la unificación de las deudas de la República y con fomentar el desarrollo de la misma, que viene el divorcio finalmente con Roca. Y el divorcio finalmente con Roca viene en 1901. Roca, en su segundo mandato, empieza su mandato en 1898 a 1904, y en 1901 envía una ley para unificar las deudas de la nación. Era una deuda importante que había que unificar de 435 millones de pesos oro. El objetivo era estabilizar los próximos gobiernos con el objetivo de mejorar el crédito. Manda la ley al Senado, le pide a Pellegrini que defienda la ley del Poder Ejecutivo. Pellegrini defiende la ley, une su suerte político a la aprobación de la ley se sanciona y cuando va a diputados se produce, siempre con la cuestión de la garantía por parte de la aduana y de los ingresos de la aduana de los empréstitos, se produce un tumulto político. Se producen las críticas de Mitre, se producen las críticas de los de la Unión Cívica Radical. ¿Pero por qué? Porque ya la hegemonía del Partido Autonomista Nacional no era la misma. Y entonces, en medio de esa convulsión política, Roca retira la ley, dejándolo desairado públicamente a Carlos Pellegrini, al que le había pedido él mismo que la defendiera.
Y entonces Carlos Pellegrini, a partir de ese momento, en el ocaso de su vida, porque además, pese a que murió muy joven, tenía problemas físicos importantes, problemas, algo así como una neurastenia, se decía en la época, que esto, que lo otro. Y en ese ocaso de su vida física, de su fuerza física, ya termino. En ese ocaso de su fuerza, se separa de las huestes de Roca, se va al exterior y termina su vida política siendo diputado nacional, pero ya tomando distancia de Roca. ¿Cómo será que toma distancia de Roca? Que en 1903 dice, y esa distancia que toma de Roca en realidad es el indicio de la sepultura del Partido Autonomista Nacional. Es mucho más que la distancia al presidente. Y dice, la presidencia actual se va, dice Carlos Pellegrini, que la historia le sea leve, ha probado su impotencia para darse un continuador. Luego envía una serie de cartas de Estados Unidos, bueno, esas serán analizadas posteriormente. Y quiero acotar dos cosas, dos planteos que él hace antes de morir. En uno de sus últimos discursos, cuando está todo el tema de la pureza electoral, de la pureza del sufragio, de las revoluciones que hacían los radicales, todavía faltaba para la ley Sáenz Peña, que es una década después, dice, solo habrá ley de olvido, solo habremos restablecido la unión en la familia argentina el día que todos los argentinos tengamos iguales derechos, el día que no se le coloque en la dolorosa alternativa de renunciar a la calidad de ciudadanos o de aplicar o de apelar a las armas para reivindicar los derechos despojados. Es decir, ya hay un sentimiento de que la modificación electoral y la igualdad ante la ley era un imperio de la situación para poder seguir adelante con el sistema republicano. Es muy importante tener en cuenta, yo siempre quiero resaltar en estas exposiciones los movimientos, las épocas. Y es muy importante, Pellegrini se muere en 1906 en julio. En enero del mismo año se había muerto Bartolomé Mitre. En marzo de ese año se había muerto el presidente en ejercicio Quintana. De alguna manera era un fin de época. Luego veremos otro fin de época muy parecido, cuando en el 43 se muere en menos de un año Alvear, Marcelo T. de Alvear, se muere el general Justo, y el presidente en ejercicio, ya en licencia, Ortiz. Son fines de época. Y esos fines de época tienen que ser observados con mucha atención porque producen un vacío político que luego es llenado en otras condiciones y generalmente por otras fuerzas. Para terminar, quiero mencionar lo que dijo José Figueroa Alcorta, presidente de la Nación en el momento que falleció Carlos Pellegrini. Le dijo a todos sus correligionarios, hay que redoblar los esfuerzos. Ha caído el más fuerte. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene la palabra director Carlos Hernández. Gracias, adelante. Constanza. Gracias, Constanza. Gracias, Carlos Moratorio. Has dejado los cimientos para continuar este conversatorio. Quedó claro que la generación del 80, que fue la que llevó adelante el progreso del país, no era homogénea. Dentro de ella encontrábamos diferentes matices, todos ellos coincidían en que el país necesitaba progresar, eran fanáticos patriotas todos ellos, pero sin embargo habían sectores
más librecambistas, habían sectores más proteccionistas, o nosotros los llamaríamos hoy desarrollistas, y dentro de este sector estaba Carlos Pellegrini, que había sido discípulo de Vicente Fidel. Como también lo mencionó Carlos Moratorio, la carrera política de Pellegrini fue tan brillante como rápida. Prácticamente comienza a mostrarse como una persona o un político diferente en el debate de la ley de aduanas de 1876, siendo diputado, y tenía tan solo 30 años. 4 años después fue electo senador nacional, luego de haber tenido una destacada actuación, como se mencionó, como ministro de Avellaneda, a quien ayudó a resolver el problema de la capital. Él que tanto quería la ciudad de Buenos Aires, actuando como argentino antes que como porteño, colaboró para resolver el problema de la capital del país. Cuando llegó a la vicepresidencia ya era una persona de gran prestigio, con un peso político propio. Había sido ministro de Guerra de Roca hasta el último día de gobierno, y por su gran habilidad política pudo preservar su figura ante el descrédito creciente del gobierno del presidente Juárez Serna. Como se mencionó, a causa de la Revolución del 90, renunció Juárez Serna y asume la presidencia de la República con la claridad y energía de todo gran estadista. Llevó a cabo un plan económico de emergencia, coherente con sus ideas básicas de siempre. Para él, la riqueza estaba en el trabajo. La producción nacional debía ser alentada y protegida, y el crédito y la moneda debían concebirse en función de la producción y del antecedente inmediato de la producción, la inversión. Por eso, su primer mensaje al Congreso fue claro y dijo, cito, «Los productos se pagan con productos, y todo esfuerzo contra ese principio económico es a la larga estéril y ruinoso». Vicente Fidel López, su gran amigo y maestro, colaboró desde el Ministerio de Hacienda. Victorino de la Plaza viajó a Londres como comisionado del gobierno a llegar a un acuerdo con los acreedores para que se pudieran tener cubiertas las necesidades de fondos para los próximos 3 años. En este periodo concebía Carlos Pellegrini que las medidas de ordenamiento financiero interno, las economías que él iba a realizar en los gastos del Estado y el aliento a la producción nacional permitirían restablecer el problema de balanza de pagos y el déficit creciente del Estado Nacional. La verdad es que hasta 1890 el país había comenzado a crecer, pero sin embargo tenía que afrontar numerosos gastos relacionados con la propia organización de los gobiernos provinciales y nacionales, una serie de instituciones que fueron surgiendo, y esta crisis de balanza de pago generó inflación y provocó la insolvencia de la mayoría de los bancos, muchos de los cuales fueron liquidados, incluyendo el Banco Nacional y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Como se mencionó, el pánico de 1890 derivó en la caída de Juárez Celman, y cuando asume Carlos Pellegrini la presidencia, decide la creación de una caja de conversión como una institución del gobierno nacional, destinada a asumir la exclusividad en la emisión de billetes de papel moneda, asegurando así el funcionamiento del patrón oro.
A partir de 1899 hasta 1929, el peso moneda nacional se mantuvo casi en la misma relación con el dólar estadounidense, con algunas fluctuaciones a partir de 1914 relacionadas con el panorama internacional y la Primera Guerra Mundial. Siempre se mantuvieron las reglas del juego del patrón oro hasta 1927, para ser totalmente abandonada en 1929. Pero pensemos que fueron algo así como más de 30 años en que el peso moneda nacional tuvo la misma relación con el dólar, ¿sí? A razón de 2,35 pesos de moneda nacional equivalían a un dólar estadounidense. Cuando se crea la caja de conversión como entidad responsable, dijimos, de los billetes emitidos por los bancos nacionales garantidos, la idea era entregar billetes únicamente a cambio de oro, resguardando entonces el tipo de cambio fijado legalmente de 1 peso papel por cada peso oro. En la otra pata para estabilizar la economía la logra en 1891, cuando el gobierno argentino llega a un acuerdo con los acreedores externos, donde se garantizaba al país un préstamo de 15 millones de libras esterlinas y una moratoria de 3 años para el pago de los intereses de la deuda, a cambio de no incurrir en nuevos pedidos de créditos durante el mismo periodo, y al compromiso de reducir el circulante monetario. Las exigencias del pueblo al gobierno de Pellegrini eran impostergables, y era difícil acertar siempre. Cometió errores también, no tenía tiempo para tomar medidas reposadas de gobierno, tenía que contestar rápidamente con lo que se le pedía. Y aquí, si me permiten leer, tenemos las palabras de Paul Groussac. Esa breve presidencia climatérica, referido a Pellegrini, había sido la parte final de una borrascosa travesía. Entre furiosos vendavales que tomaban al buque de través, arrastrándolo al escollo. Y cuando el buen piloto de tormentas, sustituyéndose al ignorante capitán, hubo empuñado el timón y ordenado la maniobra salvadora, fue para recibir, llegado al puerto, las quejas de algunos pasajeros y las protestas violentas de otros por la parte del cargamento que se tiraba al mar en alivio de la nave en perdición. Es aquí donde se consagra el nombre de piloto de tormentas. Es así que en medio de tantos escollos hay dos creaciones de Pellegrini que fueron realmente importantes. La mencionada caja de conversión y el que tuvo como antecedente la oficina de cambios, fue creada por ley en octubre de 1890. Y el Banco de la Nación Argentina, que fue el organismo que utilizó Pellegrini para conseguir, para otorgar crédito a los productores de todo el país. Estos proyectos que envió tan pronto se hizo cargo del gobierno, tenían por objetivo dar al gobierno y al mercado los elementos que él necesitaba con urgencia para salvar la situación
y proveer al mismo tiempo los medios para eliminar rápidamente el exceso de circulación y aumento de deuda. Resalto esto, la situación no es muy diferente a la que vivimos nosotros en la República Argentina en este momento. Decía en el mensaje al Parlamento Carlos Pellegrini: dar al gobierno y al mercado los elementos que urgente e indispensablemente requieren para salvar su actual situación por medio de una emisión y un empréstito, y proveer al mismo tiempo los medios para eliminar rápidamente este exceso de circulación monetaria y aumento de deuda, que en otros casos menos agudos no serán indicados ni aceptados. Entre esos proyectos circunstanciales y para fines momentarios figura la creación de la caja de conversión, que tuvo tanta influencia para el mantenimiento del equilibrio financiero y como entidad reguladora de la riqueza del país. La otra gran creación, el Banco de la Nación, tenía como objetivo el crédito interno. Congruente con su línea de pensamiento, él pensó en crear un gran banco nacional que abarque en su funcionamiento, en su giro, a la República entera, es decir, la necesidad de que en cada ciudad importante del país, en cada pueblo del país, haya una sucursal de un banco nacional que atienda a los ciudadanos, y era necesario, de acuerdo al punto de vista industrialista que tenía Carlos Pellegrini. Y sin duda, dice Carlos Pellegrini, que la nación hacía un sacrificio, pero ese sacrificio tenía que ser compensado con el crecimiento de la industria nacional. El banco se fundaba en servicio de la industria y el comercio. Necesitamos a alguien que atienda sus necesidades, sus necesidades de crédito. Hablo de los pequeños industriales, decía él, la verdadera industria en un país nuevo que se estaba desarrollando por el esfuerzo inteligente y perseverante de cada uno de los ciudadanos. Poco después se produjo el definitivo distanciamiento político entre Pellegrini y Roca, pero estas diferencias surgieron fundamentalmente entre sectores de la generación del 80, algunos que adherían a los principios del libre cambio, porque sobre todo después de Caseros, todo acercamiento doctrinario a pensar en un proteccionismo era sospechoso de rosismo y por ello simplemente descalificado. Con el correr de los años, y ayudado por la evidencia de la necesidad de industrializar el país, surgieron las discusiones entre diferentes sectores. Fue el maestro de Pellegrini, Vicente Fidel López, primero desde la cátedra y después desde su banca de legislador, quien expuso las tesis proteccionistas en relación a la República Argentina, que fueron acompañadas por Pellegrini, Miguel Cané, Rafael Hernández, que fue luego rector de la Universidad de La Plata, y Eduardo Madero. Toda la generación del 80 compartía la devoción por el progreso y concebían a la Argentina del futuro como un país rico y poderoso. Pero había discrepancias entre los sectores que planteaban la necesidad de una Argentina industrial, no limitada a la producción agropecuaria, y otros que solamente sostenían que debían ceñirse a la condición agroimportadora de la Argentina, y que la industria nacional iba a surgir como corolario
de esta actividad agroimportadora. Y entonces hubieron debates centrados en la aduana, en si la aduana tenía que ser simplemente una oficina de recaudación o si la aduana debía ser un instrumento de desarrollo de la industria nacional. ¿Me estoy excediendo en el tiempo, Constanza? Le faltan 5 minutos, doctor. Puede disponer de él. Bueno, gracias. Y aquí me gustaría citar palabras de Pellegrini. Todo país debe aspirar a dar desarrollo a su industria nacional. Él es la base de su riqueza, de su poder y de su prosperidad. Y para conseguirlo debe alentar su establecimiento, allanando en cuanto sea posible las dificultades que se opongan a él. Cuando la industria, se plantea por primera vez, es necesario que sea protegida con los productos que vienen de Europa. Y dicen en su mensaje, cuando esta cuestión se discuta en el Parlamento inglés, uno de los ilustrados del libre cambio dirá que él quería, sosteniendo su doctrina, hacer de la Inglaterra la fábrica del mundo y de la América la granja de Inglaterra. Y decía una gran verdad, señor presidente, en que gran parte se ha realizado, porque en efecto nosotros somos y seremos por mucho tiempo, si no ponemos remedio al mal, la gran granja de las grandes naciones manufactureras. Y se preguntaba, ¿qué produce hoy la provincia de Buenos Aires, la primera provincia de la República? Triste es decirlo, solo produce pasto, y toda su riqueza está pendiente de las nubes del año, que ellas no nieguen riego a nuestros campos, pues si se lo niegan, toda nuestra riqueza habrá desaparecido. Demostrando que necesitamos proteger cabalmente la generación del valor, pero siempre, decía, fruto de la mejor tradición clásica. Es necesario que en la República se trabaje y se produzca algo más que pasto. Es necesario economizar hasta donde nos sea posible el valor en trabajo que hoy pagamos al extranjero, porque esa economía aumenta en otro tanto nuestra riqueza. En 1904, Pellegrini se postuló nuevamente como senador nacional. Quería llevar adelante todas estas ideas para desarrollar a la nación argentina, que había visto que había caído en lo que él consideraba la trampa agroimportadora. Y aquí le paso la posta al ingeniero Araco, que nos va a ilustrar sobre el contenido de las denominadas cartas norteamericanas, que son de comienzos del siglo XX. Muchas gracias. Gracias, director. Tiene la palabra el ingeniero Ernesto Baraco. Adelante. Perdón, estaba hablando sin desmutearme. No sé si ahora está bien. Perfecto, ahí lo escuchamos muy bien. Se escucha. Bueno, yo quiero hablarles brevemente de dos aspectos de Pellegrini. Ustedes ya han planteado todo lo que históricamente se conoce de él, de sus actitudes. Se pueden agregar siempre más cosas.
Nosotros en la Fundación Pellegrini, precisamente, editamos en 2006, en el centenario de la muerte, un libro que se llama El hombre que hizo, del cual yo solo redacté el prólogo y voy a usar una parte de eso donde reproduzco el final de la última carta. Pellegrini había estado en Estados Unidos hacía como 15 o 20 años, pero el año antes de su muerte, fin de 1904 y principios de 1905, fue nuevamente porque era amigo de Roosevelt, de Teodoro Roosevelt. Y durante la estadía se le ocurrió escribir 6 cartas que fueron publicadas en la tapa de La Nación. La Nación, en esa época, no sé si ustedes se acuerdan, era un diario muy grande que se leía con una madera al costado y para poder pasar las hojas. Bueno, la tapa entera de 6 ejemplares de La Nación fueron 6 cartas de Carlos Pellegrini desde Estados Unidos, donde hablaba del progreso de Estados Unidos y donde mencionaba como una cosa familiar ir a verlo a Roosevelt y hablar con él. Se los digo para que vean que era respetado no solamente en Argentina. Y quiero centrarme en esos 2 aspectos que les quiero mencionar. Primero, que la clave de que un país funcione es su clase dirigente. ¿Y por qué digo esto? Porque a medida que fuimos conociendo en la fundación a Carlos Pellegrini y luego cuando contratamos a 6 escritores, María Sáenz Quesada, Ezequiel Gallo, Roberto Cortés Conde, el mejor historiador económico de Argentina, Rosendo Fraga y Enrique Maiocchi, y vimos y aprobamos los borradores de lo que cada uno de ellos hizo. Aprendimos mucho acerca de que la Argentina de 1890 hasta 1915 tenía tantos problemas institucionales como los que hay ahora. Lo que dijo recién Carlos Hernández es totalmente cierto, yo creo que más grave todavía. O sea, el país funcionaba porque había un grupo de personas que se denomina la generación del 80, pero que abarcaba a personas de distintas edades, que permitían que ocurrieran cosas como el día en que renuncia el cuñado de Roca, el concuñado de Roca y asume Pellegrini, lo que hace es llamar a esa clase dirigente a su casa y decirles que hace falta dinero. Imagínense ustedes ahora lo que ocurriría, o sea, estaríamos todos pensando quién se lo llevó el dinero, ¿no? En lugar de ser un aporte patriótico. Y por otro lado, ahora nos rasgamos las vestiduras y gritamos por la calle, no hay que pagar la deuda externa. En ese momento, la banca Baring, por segunda vez en el siglo XIX, ya primero con Rivadavia y luego en ese momento, tenía el 40% de todos sus créditos dados a Argentina. Si Argentina decía no le pago, ese banco cerraba. Y Pellegrini se encargó de asegurarle al banco que iban a cobrar hasta el último peso, que lo único que quería, y creo que lo mencionó
Carlos Moratorio era consolidar la deuda, cosa por la cual peleó mucho Carlos Pellegrini, y refinanciarla, pero no dejar de pagarla o bajar los intereses o nada por el estilo. Eso sirvió para que desde 1890 hasta 1915, 25 años, Argentina creciera al 5,5 promedio anual, 25 años seguidos. No sé si creen que hay algún otro país que hizo eso, no excepto China, que pasó de una agricultura, yo les diría, prehistórica, a un desarrollo de clase media en 30 años recientemente, tomando toda la tecnología del mundo desarrollado. Pero en esa época, que el mundo desarrollado venía a Argentina, como fue ahora en parte a China, a invertir porque lo creían el país del futuro. Y el ingreso per cápita de Argentina llegó a ser en 1895 mayor que el de Estados Unidos. Eso duró 2 o 3 años, pero los salarios eran el doble que los de Alemania y Francia. Y les quiero decir lo más importante. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con los temas económicos, pero hoy la inversión bruta en Argentina, que históricamente era del 20, 22, 23%, que los economistas dicen que con menos de 25 no se puede crecer, la inversión bruta en Argentina, desde 1890, que asume Pellegrini, hasta 1915, donde la Primera Guerra Mundial paraliza el comercio internacional, se realizaba en un valor promedio de 45%. O sea que cada año había un PBI y había medio PBI de inversión, pero con un agregado del 45, el 25 era inversión externa directa. O sea que el mundo enviaba a Argentina el equivalente a que si hoy nos enviaran 100.000 millones de dólares por año. ¿Por qué? Y porque hicieron los puertos de Argentina, hicieron los 45.000 kilómetros de vías de Argentina, que hoy lo tienen países europeos desarrollados. Pero no alcanzó, o sea, Francia o Alemania no tenían eso todavía en 1940. O sea, recuerden este número porque es impresionante. Promedio de 25 años, 45% de inversión anual. Es como si Argentina invirtiera 200.000 millones de dólares por año, de los cuales 100.000 vendrían de afuera. ¿Imaginan lo que ocurriría en el mercado laboral, en el mercado empresario en Argentina en este momento, si tuviéramos esas cifras? Bueno, lo que yo quiero comentar es que esto se explica por el compromiso que tomó con el exterior Pellegrini desde que asumió en 1890. O sea, esto no es casual, no es que hay 25 años de ese crecimiento por casualidad. Eso está basado casi exclusivamente en la confianza que despertaba Argentina. Creo que todos deben conocer la frase citada en varios de los libros sobre Pellegrini, de que en Francia, en París, se decía rico como un argentino, ¿no? Y esas exageraciones como alguno que llevaba su vaca propia en el barco cuando iba a pasarse los meses de invierno en Europa.
Bueno, frente a eso hay una expresión de Pellegrini que dice: tenemos una nación independiente y vivimos en paz, pero ignoramos las prácticas y los hábitos de un pueblo libre, y nuestras instituciones escritas son solo promesas y una esperanza. Primer golpe que muestra en qué cree él. Cree en las instituciones por encima de todas las cosas. En una constitución de 1853, que es la que prohibía contraer al presidente, decidir contraer deuda o decidir emitir moneda. Hoy a nadie se le ocurre que que solo el Congreso podría autorizar emitir moneda, pero en esa época era así el tema. Y hago un comentario lateral. Cuando él escribe desde Estados Unidos esas 6 cartas que se publican a lo largo de un mes y medio, más o menos una por semana, pone en una de ellas que él cree necesaria la protección frente a los productos importados para permitir que se desarrolle cada industria, porque era un industrialista sin ninguna duda, como ya lo han mencionado tanto Moratorio como Hernández. Pero al mismo tiempo dice, y a los republicanos, a mi amigo Roosevelt, hay que decirle que eso puede durar un tiempo, hasta que una industria se desarrolle. Pero después tiene que ser eliminada la protección, porque protección necesitan los débiles. Y yo espero que mi país no lo sea. De igual manera, el que ustedes reiteraron como piloto de tormentas, cuando le ofrecen que sea presidente, candidato a presidente nuevamente, dice que prefiere que sea Roca. ¿Por qué motivo? Por la cuestión de límites. Y por eso encarga los 2 acorazados en Inglaterra que después fueron prestados a Japón. Porque lo que dice Pellegrini es: los chilenos le tienen más miedo a Roca que a mí. Entonces, en este momento, yo prefiero que Roca sea presidente. No creo que haya muchos políticos en los últimos 100 años con ese grado de generosidad y de fijarse en el interés por la patria, digamos, ¿no? Por supuesto que, tal como ustedes citaron también, defendió el control fiscal y atacó la expansión monetaria. Pero ahora quiero hacer una última cosa, que es leerles la última parte de la última carta de Carlos Pellegrini del 5 de enero de 1905. Fuimos a La Nación y conseguimos los ejemplares originales. Nos vendieron los diarios de La Nación donde están cada una de las cartas de Pellegrini, y las pasamos en limpio en un archivo de computadora para tenerlas. Si alguien quisiera leerlas, no tengo problema en pasárselas. Pero ahí, al leer esas cartas, se fija en cómo vive la gente y por qué. Y qué hace el gobierno y por qué. Y cuál es el grado de federalismo real que hay y por qué. Y cómo es el sistema de votación de lista única con un lápiz. Lo que se está ahora peleando en el Congreso argentino lo cuenta de hace 115 años, 117 años, Pellegrini, que lo vio en Estados Unidos. Ahora, Argentina funcionó de esa manera.
por encima de todos los países europeos y de Estados Unidos, porque estaba esa clase dirigente. ¿Qué dice Pellegrini, en cambio, del resto de la política de Argentina? Les leo una carilla del libro que publicamos, donde en el prólogo está la carta de Pellegrini. Al finalizar en la sexta carta, Pellegrini hace una reflexión fuertemente autocrítica que nos muestra cómo algunas realidades que ya en esa época contradecían nuestra Constitución de 1853 y que aún hoy nos perturban. En el 2006, cuando fue publicado este libro. Destaca que en nuestras provincias, le pido que escuchen esto porque lleva a preguntarse qué es lo que nos pasó y lleva a pensar que Pellegrini fue la única persona de los padres fundadores que tuvo una visión con un alcance de 120 años. En nuestras provincias, el poder político reside en el gobernador. Él no admite que haya comités ni partidos que limiten ese poder y lo suprime en defensa de lo que él llama la integridad de su autoridad. No comparte la dirección política con nadie porque esto afectaría su autonomía. Sigue más adelante. Todas las leyes políticas las hace el gobernador, quien las remite a las cámaras para que se las sancione, siendo un acto de insubordinación por parte de un senador o un diputado en negarle su voto. Piensen qué distinto que estamos de ahora. A partir de la anterior reflexión, Pellegrini diseña en el cierre de su última carta la tarea que resta a las generaciones que lo van a suceder, afirmando que, transcribo tal cual lo que dice Pellegrini en la última hoja de esa carta, la tarea es enorme y si queremos ser lo que me pronosticaba el presidente Roosevelt que seríamos en el futuro, los Estados Unidos del Sur, tenemos que rehacerlo todo. Escuchen lo que decía Pellegrini hace 115 años, 117 años. Tenemos que rehacerlo todo, creando espíritu público, partidos políticos, conciencia en cada ciudadano de sus deberes y responsabilidades, y encarnar en los gobernantes el sentimiento de que son simples mandatarios administrativos, sin más derechos electorales que los que les corresponden como simples ciudadanos. Y completa este mensaje que hoy nuestra Fundación Carlos Pellegrini acepta como propio mandato, afirmando que para realizar esto se necesita de una energía y de un vigor que dudo los tenga la actual administración. Creo que exige un esfuerzo superior al que puede realizar nuestra generación, no solo la administración, nuestra generación, dice, y que será necesario que surja una nueva generación que tenga el fanatismo de la libertad, se lo digo a ustedes que son del Club de la Libertad, como la generación de Mayo tuvo el fanatismo de la independencia, y que sepa conquistarla sufriendo todas las privaciones y venciendo todos los obstáculos. Si algún presidente llegara a realizar la ardua empresa, finaliza diciendo, la historia lo colocaría al lado de San Martín y la posterioridad lo honraría como
a los fundadores de la independencia y de la libertad del pueblo argentino. Nosotros anotamos al pie de esto, este es nuestro desafío. Y yo les digo que es el desafío de todo aquel que se considere parte de la clase dirigente. Y les reitero, Pellegrini tenía alrededor una clase dirigente, nosotros no la tenemos. Por eso estamos indefensos. Al revés de lo que ocurrió con él, que arrastró a esa clase dirigente durante 40 años y consiguió que el país tuviera el crecimiento más espectacular del mundo 25 años seguidos, con esa caja de conversión que no sé si se dan cuenta de que es la convertibilidad de Cavallo. En lugar de ser con el dólar, en ese momento fue con el oro. Bueno, les dejo este desafío al Club de la Libertad, que tengan presente que en medio de las barbaridades que eran los gobernadores, había una clase dirigente que llevó el país adelante a un ritmo más rápido y despertando en el mundo más confianza que cualquier otra nación. Incluso Estados Unidos, que no tenía esa inversión externa directa cada año. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Ahora damos paso a la apertura del conversatorio. El primer interrogante va dirigido a Carlos Moratorio. ¿Podría profundizar las relaciones entre Mitre y Pellegrini? Su micrófono, doctor. Hola, ¿ahora se me escucha? Se le escucha perfectamente. Bueno, Pellegrini terminó, Bartolomé Mitre, terminó siendo un patriarca de la República y terminó siendo un hombre de consulta. Tal es así que cuando tiene la crisis por esta ley en la que, en términos rústicos, Roca lo deja pagando a Pellegrini y retira la ley, esta ley de 1901, recurre primero al consejo de Mitre. Mitre, con el paso del tiempo y luego de que ya dejara de tener ya apetencias políticas concretas por la presidencia de la Nación, la última había sido luego de la Revolución del Parque y cuando se separa ¿cómo se llama?, la Unión Cívica, él queda sin el apoyo de Alem y de otros, y entonces de esa manera no puede llegar a la presidencia. A partir de eso, Mitre empieza a ser como un gran consejero de la República, y luego del acuerdo con Roca, que es un acuerdo para, entre otras cosas, para sostener el gobierno de Pellegrini. Así que hay un permanente diálogo y un permanente esfuerzo y un permanente consejo de Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre termina siendo una figura que va más allá de la lucha electoral concreta y se constituye en una referencia y en un hombre de Estado que es consultado tanto por Roca como por Pellegrini como por toda la clase política. Por eso el deceso de Bartolomé Mitre, unos meses antes de Pellegrini, y junto con el presidente en ejercicio, marcan un gran vacío. Y ese vacío también lo paga Roca, porque Roca ve terminar su época, por decirlo de alguna manera, luego de terminada su presidencia, y queda así, como una figura respetada y todo, pero esa élite, y en esto quiero hacer una corrección, porque se dijo en los gobiernos oligárquicos. Para mí no eran gobiernos oligárquicos, para mí eran gobiernos de élite. Había una élite que llevaba adelante una idea de país, pero no admito que se diga de la generación del 80
el término oligarquía, porque me parece que desmerece a una generación que en la mayoría de sus componentes eran sumamente patrióticos. Y te voy a terminar con unas palabras de Carlos Pellegrini que no las nombré hoy. Yo habré cometido errores, pero puedo aseguraros que en todo momento me ha movido el anhelo por la felicidad de la República. Eso dijo Carlos Pellegrini cuando entregó la banda a su sucesor. Y era exactamente el espíritu que compartía, entre otros, con Bartolomé Mitre. Muchísimas gracias, doctor. ¿Sí? Constanza, respecto a la generación del 80, quiero sumar un pequeño comentario. Hay un librito de Ernesto Sábato que se llama Apologías y Rechazos. Tiene unos 6 ensayos y en uno de ellos habla de la educación y habla de la generación del 80. Estoy hablando de Ernesto Sábato, hombre vinculado a la izquierda argentina, y dice que desde la generación del 80, este libro lo escribió en 1981, desde la generación del 80 no han habido intelectuales argentinos en el poder. O han habido intelectuales o han habido políticos en el poder. Pero nunca se dio en la historia de la Argentina la conjunción de intelectuales en el poder, hombres de acción y reflexión, diría Pellegrini. Lo que han habido son intelectuales que pululan en los cafés de Buenos Aires con las fórmulas mágicas para resolver problemas, dice Sábato. Creo que esta es la crítica más interesante que he escuchado de los políticos argentinos y que coincide plenamente con lo mencionado por el ingeniero Badraco en su exposición. Justamente la siguiente pregunta iba dirigida a usted. En un tiempo de tantos políticos de relieve, ¿qué magnitud se le asigna en las grandes transformaciones de la Argentina, si se le compara a Pellegrini con Sarmiento o con Roca? Para usted, doctor, director Carlos Hernández. A mí me parece que estas comparaciones no son justas, son épocas distintas las que vivieron cada uno de ellos, con matices diferentes. Pensemos que la ley de educación de Sarmiento se aprobó durante la presidencia de Roca. Es decir, a pesar de tener distintos puntos de vista y matices diferentes, funcionaban como una clase política que tenía pensado en una Argentina que debía crecer, que su único futuro inexorablemente era desarrollarse y ser un país floreciente en el mundo. Todos pensaban de esa manera, incluso a pesar de tener tantas diferencias, Roca con muchos de esos políticos los proponía o los empujaba a ejercer diferentes cargos políticos. Rafael Hernández, que había sido su crítico en numerosos debates relacionados con el rol de la Argentina y de la industria argentina, terminó siendo el primer rector de la universidad más importante en la Argentina, que tenía materias como astronomía, ingeniería hidráulica, como es la Universidad de La Plata. Cosas que a fines del siglo XIX en la Argentina no era pensado ni aún por sus opositores, era esta misma clase dirigente la que llevaba adelante estos avances. Así que me parece que en función de comparar distintos presidentes y próceres es muy difícil. Sí tengo claro que lamentablemente Pellegrini no es mencionado tanto como estimamos que debe serlo.
realmente sus discursos, sus intervenciones, la defensa de la industria nacional, fueron muy importantes y tendríamos que homenajearlo muchas más veces por esta posición. Muchísimas gracias, director. Tiene la palabra Carlos Moratorio. Quería añadir alguna... Sí, adelante. Sí, no, una frase. No hay la plenitud de Roca sin Pellegrini. Excelente. Les vamos a pedir que si pueden hacer a modo de síntesis una conclusión. Les doy la palabra a Ernesto Pablo Araco, si puede formular una conclusión. Lo que dije al inicio, que yo he pintado, leyendo lo que escribió Pellegrini, no lo que dijo y se tomó al pasar, lo que escribió meditadamente desde Estados Unidos, viendo el funcionamiento de la democracia americana, acerca del grado de primitivismo que todavía tenían las provincias de Argentina. Era un país en formación y sin embargo algo hizo que fuera el país que atrajera más inversiones desde Europa en esa época. ¿Qué era eso? Era su clase dirigente culta, el hecho de tener un 80% de alfabetización en 1910 o 15 contra el 20% de Europa. O sea, los italianos y españoles tenían que venían acá eran en un 80% analfabetos. Y acá era la cifra al revés. O sea, lo que quiero decir es la importancia de una clase dirigente que no sabemos buscar, que no se sabe formar en la evolución de un país. O sea, el que mejor explicó esto es un señor que es un villero, que ahora es candidato a concejal y fue diputado, que es Toti Flores. Toti Flores me dijo primero lo dijo en televisión y lo llamé a preguntarle, porque nos interesaba que viniera a hablar de eso. Dijo que cuando era joven y empezó a trabajar en el Gran Buenos Aires, en el fondo de La Matanza, en la Ferrer, donde está la cooperativa La Juanita, él creía que si juntaba una cantidad importante, densa, de personas de clase muy baja, muy pobres, que tuviera algunos valores morales y los compartieran, eso se iba a trasladar hacia arriba y el país iba a cambiar. Pero que ahora, a los 56 años, esto fue hace un año, a los 56 años, él se daba cuenta de que si no existía una clase dirigente que tuviera totalmente impregnada en esos valores y principios, es imposible que el país progrese. Esto lo dice un señor que fabrica pan en una villa, pero que llegó por sus méritos propios y su claridad, lucidez mental, probablemente no tenga más de 6º grado, pero es más lúcido que muchos de nuestros políticos con posgrados. Ese señor dijo eso, que si no tenemos una clase dirigente que ordene esos valores, que es lo que hacían Pellegrini, Mitre o Sarmiento o Roca, es imposible que el país cambie. Muchísimas gracias, Ernesto. Carlos Hernández, si podría dar una conclusión a modo de cierre. Adelante, director.
Gracias, Constanza. Todos los hombres de la generación del 80 compartían esta idea de progreso y con devoción concebían a la Argentina como con un futuro rico y poderoso, a pesar de todas sus discrepancias. Y a pesar de cada uno de estos matices, lograron que un país se convirtiera de una llanura sin habitantes a ser uno de los países más importantes del mundo. Y creo que Carlos Pellegrini fue una figura que aportó importantes instituciones, que aportó su hombría de bien y una mente brillante para adelantarse a su época. Y realmente es un honor poder leer sus escritos, sus discursos, y para el Club de la Libertad es un compromiso para seguir estudiándolo, para seguir teniéndolo presente siempre. Y fíjense que el hombre que hablaba de una moneda fuerte y respaldada por oro, el billete de Carlos Pellegrini de 2 pesos ha caído muerto por la inflación de los últimos 10 años. Gracias. Muchísimas gracias, director. Tiene la palabra Carlos Moratorio, si puede concluir. Agradecerle al Club de la Libertad esta oportunidad, como siempre que nos da, agradecer la presencia del ingeniero Badaraco, del doctor Hernández, y bueno, ¿qué decirle? Tenemos la excepcional, en el excepcional momento en nuestras vidas de poder homenajear a Carlos Pellegrini, no solamente a un gran político, no solamente a un gran presidente, sino a un hombre de bien, un hombre que ayudó a formar el Jockey Club, que intervino en gran cantidad de sociedades civiles, un hombre que deslumbró en todas las actividades en las que pudo trabajar, y siempre trabajó por su patria. Como bien, repito lo que dijo Octavio Amadeo, Pellegrini era jefe nato, en cualquier parte del mundo habría sido un conductor. Esa era la gente de la generación del 80 que hoy homenajeamos en esta circunstancia a través de Carlos Pellegrini en el Club de la Libertad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Ernesto y a nuestros queridos presidentes del club. Los invitamos al siguiente evento que se celebrará el 23 de octubre por esta misma plataforma a las 18 horas. Buenas noches.